Una de las principales preocupaciones de los hombres, en especial de aquellos que tienen una pareja estable, es el mantener o incrementar los niveles de testosterona. En este vídeo, por lo tanto, vamos a hablar de cómo podéis aumentar la testosterona mediante métodos 100% naturales, en concreto, básica y llanamente, utilizando alimentos que han demostrado científicamente la capacidad de incrementar la producción de testosterona natural. El primer alimento del cual vamos a hablar, que tiene demostrada una clara incidencia sobre la mayor producción de testosterona en el hombre, son los aguacates. Básicamente debido a dos razones. En primer lugar, a que el aguacate tiene altos niveles de ácido fólico, y el ácido fólico ha demostrado que está implicado en el metabolismo proteico, en el aprovechamiento más eficaz de diferentes tipos de proteínas que habitualmente comemos. Y en segundo lugar, el aguacate es muy rico en vitamina B6, una vitamina que está directamente relacionada con la síntesis de andrógenos, un tipo de hormonas esteroides que son los precursores de la testosterona. Por lo tanto, incrementar los niveles de vitamina B6 incrementa los niveles de andrógenos y al mismo tiempo los niveles de testosterona. Y la vitamina B6 está en altísimas cantidades en el aguacate. Luego tenemos los huevos. Los huevos tienen una alta incidencia en la mayor síntesis de testosterona masculina, básicamente y en primer lugar porque tienen mucha vitamina D, la cual es sabido, hay varias rutas metabólicas que así lo manifiestan, que está implicada en la mayor producción de testosterona. Luego, al mismo tiempo, el huevo es rico en multitud de vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitamina E, ácido fólico, que os comentaba anteriormente en el aguacate, y vitamina B12, así como varios minerales como selenio y fósforo, también muy implicados en el metabolismo de producción de testosterona. Luego tenemos las granadas. Las granadas se ha visto que incrementan en muy poco tiempo los niveles de testosterona y esto es fácilmente medible a nivel de la saliva. Comer granadas durante un par de semanas hace que al cabo de un mes tengas en tu propia saliva mayores niveles de testosterona. Esta mayor producción está relacionada por los altos niveles, por ejemplo, que tiene la granada, tanto de vitamina K como de ácido fólico, vitamina C, vitamina B6, muy importante, potasio y sobre todo manganeso, minerales que también están muy presentes en los procesos metabólicos de producción de testosterona. Las espinacas también se ha demostrado que tienen una clara incidencia sobre el incremento de niveles de testosterona, sobre todo a nivel de sangre. Básicamente porque tienen gran cantidad de antioxidantes que harán que las rutas metabólicas de producción de la testosterona estén mucho más activas y al mismo tiempo altos niveles tanto de vitamina A, de vitamina C. Hablemos ahora de las ostras. Las ostras son un alimento especialmente indicado tanto para incrementar la síntesis de testosterona como para favorecer la producción de esperma. Básicamente porque las ostras tienen altísimos niveles de zinc. Y el zinc es un mineral que participa muy activamente en inhibir un enzima conocido con el nombre de aromatasa. La aromatasa es una enzima que degrada los excesos de testosterona. Por lo tanto, la testosterona en el hombre va a permanecer mucho más tiempo sin eliminarse. Es decir, favoreciendo tanto la libido como el deseo sexual y al mismo tiempo la producción de semen de mucha más calidad. Luego tenemos los plátanos. Los plátanos, ya sé que puede parecer un poco gracioso por la forma que tiene esta fruta, pero es cierto, el plátano estimula mucho tanto la producción de testosterona como el incremento de la libido. Y esto es básicamente debido a dos circunstancias. La primera es que tiene muchísimas vitaminas, o prácticamente todas las vitaminas
del grupo B, vitaminas que forman parte de los procesos metabólicos de síntesis y producción de testosterona. Pero es que al mismo tiempo el plátano tiene una enzima conocida con el nombre de bromelina que se ha demostrado científicamente que estimula la libido en el hombre. Por lo tanto, a partir de ahora, si tenéis algún problemilla en casa, ya sabéis, plátano para arriba, plátano para abajo, hasta que el tema mejore. Luego tenemos el conocido ajo. El ajo ya está claro que tiene muchísimas propiedades, pero es que recientemente en Japón, en la Universidad de Kobe, se ha descubierto que en el ajo hay presente una molécula conocida con el nombre de disulfuro de dialilo. El disulfuro de dialilo es una molécula que va a participar en la liberación de una hormona conocida como hormona luteinizante, la hormona LH. Lo veréis en muchos libros y publicaciones que directamente se pone LH. Una hormona que está presente tanto en los hombres como en las mujeres, pero que en el caso del hombre es una hormona que tiene una clara incidencia a nivel del testículo, favoreciendo la síntesis y producción tanto de esperma como de testosterona. Un alimento que produce un incremento en la síntesis de testosterona prácticamente de forma inmediata son las setas. Y esto se ha demostrado dando a personas, a hombres en este caso, setas justo después de hacer ejercicio. Después de hacer ejercicio, un hombre come setas y el incremento en producción de testosterona es casi automático. Y esto es debido, primero, a la amplia variedad de proteínas y de vitaminas que tienen las setas, pero a la vez debido a los altos niveles que tiene también de selenio. Lo mismo que os comentaba para las ostras, es igual de aplicable en este caso para las setas. En general, setas de cualquier tipo, no hay que ir a ninguna en especial. Todas tienen altos niveles de selenio. Luego tenemos también el atún. El atún y en general los pescados azules son muy ricos en omega 3 y el omega 3 está implicado también, aparte de otras muchísimas funciones que tiene el omega 3, que prácticamente lo recomendamos para todo, también está implicado y participa en la síntesis y producción de testosterona masculina. También hay que hablar de los frutos secos y de las semillas en general. Tanto frutos secos como semillas son alimentos especialmente ricos en zinc y el zinc favorece tanto la espermiogénesis, es decir, la producción de esperma en el hombre, como la producción de testosterona masculina. Es decir, que tomar de postre un puñado de anacardos o un puñado de pistachos o cualquier tipo de frutos secos es una clara ayuda muy evidente para incrementar la síntesis de testosterona. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.